¿Cómo están, amigos? Nuevamente estamos aquí en tu programa Sin Tabú. Este programa generado para que tú puedas ventilar todas tus dudas, tus inquietudes, tus incertidumbres o algunas curiosidades que tengas en relación a la sexualidad. El sexo es un regalo de Dios, por eso estamos interesados en mejorarlo en ti y en las parejas que nos escuchan. Vamos hoy día, por ejemplo, a hablar sobre la masturbación. Es un tema bastante polémico, pocas veces tocado. Se tiende a pensar que son los varones los que necesariamente tienen una condición, una necesidad de caer en esta rutina, en esta práctica sexual, y se pretende insinuar que las damas, las mujeres, son las que menos tienen interés o practican esta actividad. Hoy día vamos a ventilar esas dudas, esas inquietudes, esos tabúes que se han generado en relación a la masturbación con nuestro amigo invitado del programa. Él es Francisco González, él es especialista en familia y además es líder religioso. Bienvenido, Francisco, a Sin Tabú. Nuevamente es un gusto, Victoria, estar aquí. Hoy día vamos a hablar de la masturbación y queremos empezar conceptualizando. ¿De qué hablamos? ¿Qué es la masturbación, Francisco? Bueno, en síntesis sería la masturbación es la autocomplacencia, ¿no? Egoísta, porque es algo entre tú y una imaginación. Y esto no solamente se da en mujeres, también se da en hombres. Más en hombres que en mujeres. ¿Eso es real? ¿Hay un índice mayor en varones? Así es. ¿Y por qué sucede esto? ¿Es necesario que el hombre se masturbe? No. Algunos creen que incluso es parte de su desarrollo sexual, de su identidad sexual, de esa ubicación con su género masculino, y es aceptado, tolerado y justificado. ¿Qué opinas al respecto? Sí, pero yo pienso que están desubicados en el tiempo y en el espacio. Porque si nosotros vamos a las creencias, a las vivencias de hace muchos años atrás, no había esto. Y si había, era algo excepcional. ¿Por qué? Porque justamente los medios de comunicación masiva, ¿no es cierto?, y todo el desenvolvimiento del medio ambiente, la cultura donde se desarrollaron, su crianza fueron diferentes, fueron con principios, fueron con valores, fue más respeto hacia la persona, hacia la mujer, hacia ellos mismos. Recuerda que el hombre tiene un sueño nocturno. Dios hizo toda su medida. El hombre tiene un sueño nocturno que de tanto en tanto eyacula, sin pensar. Es algo natural, es algo espontáneo. Pero cuando el hombre ya comienza a autocomplacerse de egoístamente, malogra ese mecanismo natural. ¿Qué razones existirían entonces para que se observe, se diga que hay cierto deleite sexual a través de la masturbación? ¿Qué lleva a un hombre o a una mujer a creer que esto es posible? Mira, las estadísticas demuestran que la gran mayoría de hombres que se han masturbado ha sido porque otro amigo o alguien le dijo, haz esto y vas a sentir un placer grande. Entonces es por la influencia, ¿no?, que otro hombre hace la masturbación. O sea que podríamos decir que ese deleite, ese pseudo deleite, esa suposición de estarse complaciendo, sea más por una respuesta de presión social, de presión al grupo. ¿Podría ser por curiosidad también? También, lógico. Recuerdo que un niño, cuando es niño, 2, 3 años, comienza a explorar su cuerpo. En una ocasión vi a un niño de 3 años que comenzó a agarrarse su miembro viril y comenzó a jalárselo y jalaba y tiraba y estaba en un jardín y le dijeron, traigan a un especialista porque aquí posiblemente tenemos un niño en potencia enfermo. Un depravado. Claro, entonces cuando fuimos, ese niño no es depravado ni nada. Por la edad, tal vez. Así es, el niño comienza a explorar su cuerpo. No es nada de malo que el niño se comience a agarrar su genital, está explorando su cuerpo, porque a los 3 años no piensa sobre sexualidad, a los 3 años no empieza a masturbarse, no empieza en autocomplacerse. Pero si esto se diera a los 10, 11, 12 años, bueno, la misma acción tendría otra connotación. Justamente esa es la edad más difícil, donde se empieza este tipo de acto inadecuado y que lamentablemente hay algunos especialistas que justifican, como se ha escuchado muchas veces, tú tienes acné en el rostro, tienes algunas cositas que te salen, pues tienes que masturbarte para que eso deje de aflorar de esa manera y te desfogues. Falso. ¿Tú nos dirías, Francisco, que por las experiencias vividas, por los casos que tú has atendido como terapeuta familiar,
¿Qué diferencia se podría encontrar en el placer sexual entre una acción de masturbación y el coito propiamente dicho? ¿Podría creerse que es más placentero masturbarse que tener un coito en condiciones normales, heterosexuales? ¿Qué dirías al respecto? Mira, yo diría gracias a Dios por haber creado a la mujer. Y gracias a Dios por experimentar la satisfacción orgásmica plena de ambos. Porque cuando uno está con la masturbación es un deleite, pero no es igual. No sientes el mismo placer. Es más, se ha corroborado y comprobado que el hombre que se masturba equivale a 3 veces tener una relación sexual normal. Hay más desgaste físico, hay desgaste muscular, hay desgaste nervioso. Y donde al eyacular tantas veces, porque se vuelve un hábito, el hombre recuerda que el hombre que se masturba es un hábito, es un adicto muchas veces, el semen del hombre tiene fósforo, tiene calcio, tiene zinc. Fósforo la cabeza, calcio los huesos, zinc sistema nervioso. No pueden entonces decir ni justificar que la masturbación es buena y es óptima, porque va a agarrar problemas de cerebro, va a agarrar problemas de músculos, va a agarrar problemas de nervios. O sea que ese comentario que por ahí muy alegremente alguien hizo a manera de gracia, a manera de caer bien a otra persona, si un joven cae en masturbaciones constantes, se lo va a apreciar desequilibrado, se lo va a observar inestable, se lo va a ver adolorido, se va a ver una alteración en su fisiología, en su vitalidad, no escapaba de la realidad. Así es, sobre todo afecta en su personalidad, se vuelve tímido, se inhibe, es temeroso, es nervioso y es totalmente inseguro. Dejando con las excepciones propias de la personalidad que algunos tienen, ¿verdad? Correcto. Pero crea un desajuste total. Y el desajuste es notorio. Es totalmente visible. Y trae consecuencias en la vida presente y futura de ese joven. De esas consecuencias queremos conversar ahora con Francisco. Queremos saber qué vínculos de la masturbación se pueden dar con algunas parafilias o desviaciones sexuales. ¿Habrá relación entre estas prácticas de masturbación constantes, recurrentes en la vida de un joven, de una señorita, y que puedan desencadenarse como alguna parafilia, que puedan desencadenar como alguna desviación sexual? Mira, Dios creó al hombre perfecto. Como bien dijiste, hay desviaciones sexuales, producto de que una desviación sexual se debe a varios factores. Uno de los factores, por ejemplo, puede ser que el joven se haya masturbado tan demasiado, tan intenso, que está comprobado. ¿Cómo termina? Es un adicto. Y hay encuestas que se han hecho donde el hombre que se masturba demasiado intenta hacer con animales. De pronto sería una causa esperada. Correcto. Es como el hombre que tiene mucha relación sexual con varias mujeres y se cree hombre, se cree varonil, viril, macho, falso. Y ya su propio cuerpo le queda limitado, le queda Correcto. insatisfecho y empieza a explorar otras alteraciones, Correcto. otras desviaciones. Y viene una sensación de querer probar ahora un hombre. Esa es la alteración y eso se llama desviación. Entonces, las desviaciones sexuales, Dios no creó las desviaciones sexuales. Dios hizo todo a su medida para que el hombre sea pleno, feliz, pero por bombardeo de los medios de comunicación masiva, especialmente los periódicos, especialmente las películas, el hombre visualmente queda afectado al ver una película de masturbación, una película de pornografía. No solamente impactado. Dicen los análisis transaccional que tú ves una película de masturbación o de pornografía por 2 veces, a la tercera tú eres un adicto. Te va empujando a la actitud. Y te acostumbras a eso. Pero a la vez te va deteriorando, como ya hemos mencionado. Y esos casos, Francisco, en los que se han podido escuchar por ahí, ¿es verdad? La masturbación te puede llegar a generar situaciones de desviación sexual, pero hay casos en los que son controladas las situaciones de masturbación, no son frecuentes, son en condiciones reservadas, son en condiciones raras, exabruptas. En esa situación entonces no hay de qué preocuparse, porque está controlado. ¿Eso es verdad? ¿En qué medida es cierto? Recuerda que cuando el hombre eyacula, aproximadamente se van 300.000 millones de espermatozoides. Se va bastante fósforo, se va bastante calcio, se va bastante zinc. Y lo peor que ocurre es que no retroalimentas eso que has perdido. Entonces van a haber carencias en la personalidad del individuo.
Es más, no necesito masturbarme poco o mucho para que seas feliz y tengas un placer. O sea, ese concepto errado de que si es de vez en cuando no hay problema, que si está controlado no hay problema, eso no es verdad. Esto es un indicio de los farmacodependientes que dicen un vasito de cerveza no te va a hacer daño, una fumadita de marihuana tampoco te va a hacer daño. Pero quiero hacerles recordar a todos mis amigos y amigas que así empieza. Un paso falso incita a otro paso falso. Y cuando te des cuenta, ya estás adentro. Estás embotellado en ese vicio que no lo vas a poder dejar. Vas aquí, vas allá y te desesperas. Muchos terminan en suicidio. Mejor sería Buscar una solución, ¿no es cierto?, óptima, saludable, y que te puedas controlar y regular de otra manera. Exacto, evitando la masturbación. Correcto. Queremos, antes de pasar a nuestro corte de este primer bloque del programa, que tú nos hables un poquito de la relación entre la masturbación, la pornografía y el voyerismo. De pronto una como causante de la otra, una como efecto de la otra. ¿Qué nos dirías al respecto, Francisco? Tiene una vinculación directa. El voyerismo, por ejemplo, trata del hombre, ¿no es cierto?, que muchos hombres quieren que, al masturbarse, quieren que la mujer lo vea. Otros se vuelven sádicos, van más allá. Se lastiman de muchas maneras y de formas para sentir un deseo y un placer sexual. Esta es una desviación, haciendo un paréntesis, que necesita ir a un sexólogo, porque no es normal. Por ejemplo, que alguien te queme tu cuerpo para que el hombre se excite o la mujer se excite. Otros necesitan que le golpeen para que se excite. Es anormal. Son Digamos a los excesos. Correcto. Y esto tiene que ver un especialista. Y pudo haber tenido esos excesos su origen en una conducta de masturbación, ¿verdad? Correcto. Como te dije, el hombre que se masturba regular e intensamente, porque va de menos a más, va a haber un momento que se inhibe tanto que se vuelve solitario. Y como se siente impotente, se siente un inecto, entonces no le queda otra cosa que masturbarse o mostrar su miembro viril a una mujer que está al frente o que está pasando, ¿no? Se siente valiente, se siente seguro hacer eso porque, pobrecito, se siente frustrado, ¿no? Se siente un límite como no puede llegar a ella así de otra manera. Socialmente limitado. Correcto. Y es su única forma de mostrarse socialmente. Así es. Muy bien, Francisco, estamos realmente muy sorprendidos de las cosas que vamos encontrando en relación a este tema de la masturbación, un tema muy real, muy actual y que muchos jóvenes podrían estar atentos a lo que implica, las consecuencias y cuáles son las causas que lo generan. No olviden escribirnos a nuestro blog, al Facebook del programa o al correo electrónico para saber sus inquietudes, sus preguntas y los comentarios que tengan en relación al programa de hoy. Volvemos en el siguiente bloque, aquí en Sin Tabú. Hola, hola, nuevamente estamos aquí en Sin Tabú. Hoy día seguimos conversando con Francisco González, nuestro invitado para hoy, especialista en terapia familiar sobre este tema tan importante, la masturbación. Una temática del todo juvenil que debe ser muy bien enfocada e informada. Recuerda, amigo, que la revista del programa Familia Feliz está al alcance de tu llamada. Solo debes solicitarla al blog del programa, al correo electrónico o al Facebook y de manera gratuita llegará hasta tu hogar. Seguimos conversando con Francisco sobre la masturbación, un tema que, entendido en conceptos muy amplios en el mundo, suele limitarse al caso de los varones. Sin embargo, encontramos que muchas veces las mujeres también están tentadas a caer en esta práctica sexual. Francisco, queremos seguir hablando al respecto y queremos saber qué opinas tú de la masturbación en el caso de las mujeres. ¿Esto cómo se presenta? ¿Cuándo se da? ¿En qué edades puede aparecer? Háblanos un poquito de ello. El alto índice mayormente se presenta en los hombres, la masturbación, por los factores que te mencioné y puedes ver otros. Pero en las mujeres el índice es mínimo y más ocurre en la etapa de la adolescencia, que empieza de los 11 años en adelante. Y mayormente las mujeres tienen más curiosidad, ¿no? ¿Qué será experimentar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces hay maneras y hay formas que se han visto, ¿no? A uno lo hacen con la almohada, a otros lo hacen con su dedo, ¿no es cierto? Otras mirando, especialmente comienzan a imaginarse. Son diversas maneras, como otras con una fruta. Hay maneras increíbles,
¿no?, que estas cosas se dan. Hay casos entonces en las damas donde se han encontrado estas prácticas. Así es. Y como bien dice Francisco, hay una etapa en el desarrollo de la sexualidad humana en las mujeres que se da justo en la adolescencia, donde es posible encontrar esta práctica y tenemos que saber atenderla y enfrentarla. Francisco, pero en el matrimonio también hay situaciones en las que se puede encontrar casos de prácticas de masturbación. ¿Cómo es posible que una pareja, en qué condiciones se da? ¿Cómo describiríamos una situación en la que la pareja cayera en masturbación? Sería incorrecto totalmente, ¿no? Porque no sería una satisfacción plena normal. ¿Pero se da? ¿Es posible encontrar este caso? Sí, hay casos que se dan, a veces en el hombre, o a veces en la mujer, o a veces en los dos. Y ambos se complementan, ambos dicen, ambos nos sentimos felices, pero no son felices, es un decir felices. Pero internamente, orgánicamente, no. Y ambos lo saben muy bien, sino que se sienten limitados a expresar su desarrollo normal sexual. Porque esto ya viene y recuerda, si eso hacen esta pareja, esto viene de años, y antes que se casen. Los últimos estudios en Ohio, por ejemplo, han comprobado que el hombre que se masturba desde muy temprana edad, cuando llega a tener su intimidad sexual, o se vuelve impotente sexual, o sufre eyaculación precoz, pierde intensidad, pierdes vigor, ni siquiera es con una operación llamada vasectomía, sino es por la calidad mala, equivocada que has tenido de vida sexual, masturbándote. Pierdes ese vigor. Y al ver estas consecuencias negativas propias de esta práctica sexual no recomendada, ¿podrían ahora en el vínculo del matrimonio generar una solución que lo que haga es afirmar más el problema, que es seguir masturbándose? Claro, pero la solución ya no sería masturbarse, la solución sería buscar al especialista, porque hay solución para esto. No es que se cierren los caminos para que no lleguen a poder recuperarse. ¿Se puede recuperar una situación como esta? Correcto. Sea en hombres o mujeres. Así es, yo recurriendo al especialista para que le dé el consejo oportuno y necesario. Algunos podrían confundir, Francisco, que esas caricias previas que él muy bien nos dice son necesarias para la preparación sexual de la mujer, puedan llegar a excederse y llegar a entenderse como masturbación. ¿Es posible que las caricias previas generen una situación masturbatoria? Jamás. Por ejemplo, ¿dónde es el lugar más sensible de una mujer para que ella se excite? Las zonas erógenas. Correcto. Las zonas más erógenas son los pies, las plantas de los pies, ni siquiera es la vagina. Pues ya esto viene y acoto algo, que algunos dicen no, hay que hacer sexo oral para que la mujer pueda sentir más satisfacción sexual plena. Falso. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre masturbación y caricias sexuales propias previas al coito? Ok, las caricias es un juego de precalentamiento. No hay nada en malo en preparar a la esposa. Mi padre siempre decía, hacer el acto sexual, hijo, y el día que te cases, es un arte. Es como comerte un helado, me decía. Yo siempre decía a mi papá, pero come un helado. ¿Y con el arte cómo se vincula? Claro, ¿por qué? Porque tienes que ser un artista para poder preparar a la mujer. Dibújala, me dicen. Ahí me dice mi padre. Y tiene razón, porque después voy a experimentar que tienes que ser un artista, ¿no es cierto? Prepararla bien a tu esposa, darle la caricia pertinente, sin hacerla sentir mal a ella y sin recurrir a cosas que también puedan hacer sentir a la mujer que se sienta ofendida o humillada, hacer cosas incorrectas, indebidas. Que es totalmente distinto a llegar al acto masturbatorio. Correcto. Totalmente diferente. Muy bien, Francisco. ¿Qué nos dirías tú de la masturbación y la autoestima en el hombre o en la mujer? ¿Será que afecta a las mujeres más que a los hombres? ¿O al revés, contrariamente, a los varones más que a las mujeres? ¿O alguien que se masturba no se afecta en su autoestima? ¿Cómo ves esto? Mira, en ambos la autoestima es baja. No se aman, no se respetan, no se valoran, porque recuerda, si continúa en esta práctica incorrecta, se vuelve un adicto, se vuelve un impotente, tiene eyaculación precoz y nunca va a poder satisfacer a su pareja. Por lo tanto, se va a sentir limitado, se va a sentir pequeño, débil, insignificante. Y peor si la mujer le dice, bueno, contigo está aquí porque no me haces feliz. Lo bloqueó totalmente. Y cuando son jóvenes, cuando son solteros,
Este tema de masturbarse, ¿podrían ellos cuidar de no hacer esta práctica sexual, puesto que su autoestima, sin darse cuenta, se podría ir degenerando, distorsionando, disminuyendo? Correcto. Mira, en mi experiencia larga, yo he visto muchos jóvenes que venían a la consulta y justamente por eso, inhibidos, cohibidos, temerosos, inseguros de sí mismos, su personalidad realmente deteriorada, etcétera, etcétera. ¿Y por qué me dicen que realmente se han vuelto unos adictos? Que se han masturbado. Por ejemplo, recuerdo a un señor de 29 años, casado, que se comenzó a masturbar de los 11 hasta los 21 años y que ahora no cumple su rol como hombre con su esposa porque sufre eyaculación precoz. Y él se siente inseguro en sí mismo, tiene hasta vergüenza de ir a un especialista, mira hasta dónde llega, porque él dice, no, ¿qué va a pensar el doctor? Me va a juzgar, me va a condenar, me va a decir cosas feas. Entonces yo no voy. Entonces, eso es para que podamos ver hasta dónde puede afectar este acto. Encontramos que las consecuencias, los efectos negativos son de amplia envergadura y atentan diferentes dimensiones del desarrollo de la personalidad. Una de esas dimensiones es justamente la parte espiritual. ¿Será que tiene algún vínculo, una relación? ¿En qué medida, cómo nos ilustraría Francisco ese detrimento, ese decaimiento espiritual por un origen de esa práctica masturbatoria? Mira, Dios creó al hombre con 3 dimensiones bien claras: físico, mental, social y espiritual. Cualquiera de las áreas que no puedan cumplirse como debe ser, se va a sentir afectado todo el ser. No somos seres dicotómicos como decían los griegos, somos 3 dimensiones completas. ¿Ok? A falta de uno se afecta todo. Entonces, en la vida espiritual, ¿cómo te sientes culpable? Te sientes cometido un pecado, te sientes que Dios no te va a escuchar. Y si, como muchos me han dicho, yo repetitivamente hago esto y pido perdón a Dios y pido perdón a Dios, ¿usted cree que Dios me va a perdonar? Si al día me masturbo 3 o 4 veces. Yo encontré un joven que se masturbaba 4 veces al día, por 2 años. Y él me decía, ¿usted cree que Dios me podrá perdonar? Y le dije que sí. Dios te puede perdonar cuando tú te arrepientes y te apartas y conoces otras alternativas para que tu dimensión y tu desarrollo emocional y sexual sea diferente, porque hay otras dimensiones. Lo que pasa es que no se le ha dado la debida orientación, la debida educación, para que el joven pueda entender cómo hay otras maneras, cómo liberar esas oxitocinas. Esas prácticas religiosas, ese compromiso cristiano, podría verse afectado a razones de estas prácticas masturbatorias. Claro. Esas situaciones que uno va observando en un joven, en una señorita, son evidencia de su compromiso con el Señor, de su compromiso con la iglesia. Podrían verse alteradas a razón de que está subterráneamente apareciendo una práctica de masturbación. Claro, porque te sientes culpable. Lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es cargar con el sentimiento de culpa toda la vida, o el complejo de culpa. Ambos te destruyen. Es un proceso lento, pero al final te destruyen. Y más allá de las prácticas religiosas, más allá del compromiso cristiano, que son elementos visibles para ojos de quienes nos rodean, ¿qué pasa en la conexión con el Señor? ¿Qué pasa en esa comunión íntima personal? Bueno, debido a que ellos se sienten de esa manera, creen que Dios no los escucha, creen que Dios no los perdona. Entonces, para él no va a ser un deleite ya estudiar la Biblia. Para él no va a ser ella no va a ser un deleite orar. Porque dicen, ¿para qué? Si tú no me escuchas. O si voy a hacer lo mismo, ¿para qué? Entonces no tiene por qué tener esta actitud, tiene que cambiar de actitud. Nadie, por más bajo que haya caído, debe sentirse un miserable. Dios ama al pecador. Y me gusta la declaración de Elena G. de White, esta famosa escritora, psicóloga y socióloga, que dice, la única vez que Dios no te va a escuchar será el día que tú no ores. Y la única vez que Dios no te perdonará será el día que tú no pidas perdón. O sea que cuanto más se sienta alejado de Dios, es tal vez cuanto más debería buscarlo en la palabra de Él. Correcto. Donde debe adquirir más fortaleza. Porque la fortaleza viene de Dios. No viene de una teoría académica, no viene del conocimiento humano. El conocimiento humano me da, no inteligencia, me da un conocimiento académico. No me hace sabio, pero este libro sí me hace sabio.
Este libro es el mapa, la brújula para nuestra vida. Y ese libro que nos habla de todas las dimensiones del ser humano, de todas las áreas del desarrollo, seamos hombres o mujeres, dirá algo puntualmente en relación a la masturbación. Claro que sí. Hablará algo en cuanto a este tema tan importante que hemos venido conversando en el programa de hoy. Permíteme referirme a Efesios capítulo 4, el versículo 18 en adelante. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos. Vamos a subrayar eso, ignorancia. Y por la dureza de su corazón, 2, viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Después que perdieron toda sensibilidad, 3, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza, 4. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despóquense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente. Revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, subrayamos eso, en justicia y santidad de la verdad. Yo encuentro aquí, mira, varias cosas para ser puntuales. El entendimiento, como te venía diciendo la gente, está entenebrecido. Ese entendimiento, cuando está en oscuridad y no hay claridad ni de pureza de pensamientos, debido a lo que ha leído, te vuelves duro de corazón. Crees que lo que tú has leído de un mensaje de un autor importante o de un doctor X, crees que eso es lo mejor. Y te dejas llevar por eso. Y cuando alguien te presenta la nueva luz, lo correcto, lo que debe ser, tú te vuelves duro de corazón. No quieres abrir tu mente. Ya no hay receptividad. No, simplemente te cierra a ese mensaje. Y entonces eso es lo que pasó y lo que está hablando el apóstol San Pablo. Dice, viven ajenos por eso de la presencia de Dios. No quieren saber nada de Dios. Esas personas que están adictas y acostumbradas a ciertas cosas incorrectas, viven ajenos. No les agrada buscar a Dios ni escuchar nada de Dios. Ellos creen que están correctos con lo que están haciendo y nadie tiene que meterse. Y terminó diciendo aquí, después que perdieron toda sensibilidad, se entraron a un libertinaje. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en el mundo actual. Todo el mundo. Ya no hay conciencia del error porque no hay sensibilidad. Correcto. A mí me asombró hace poco la noticia en Filipinas. Diariamente se viola 100 mujeres en Filipinas. Es algo desastroso. Ayer la CNN dio este informativo y es a nivel una mundial de las consecuencias de vivir lejos de la palabra de Dios. Correcto. Muchas gracias, Francisco, por habernos ilustrado con tus conocimientos, con tu experiencia como terapeuta familiar, con este tema tan delicado, tan difundido y tan pocas veces conversado entre los adultos y los jóvenes, pero muy, muy bien inquietados para la época de la vida, de la juventud y la adolescencia, como es la masturbación. Muchas gracias por haber estado con nosotros, amigos. Recuérdenos que sus opiniones, sus preguntas, sus inquietudes serán siempre bienvenidos en el blog del programa, el Facebook o el correo electrónico. Nos vemos en la siguiente edición de Sin Tabú.